Vamos a continuar con la clase de física y vamos ahora a retomar lo que sería la capacitancia. Para tales vamos a definir en pocas palabras qué es un capacitor o una capacitancia. Una capacitancia son dos conductores con cargas iguales pero diferentes signos. Ya miramos nosotros, ya definimos que eran cargas, a qué definimos cargas, y un capacitor van a ser que tengan iguales cargas o la magnitud de la carga sea igual, pero el signo totalmente diferente. Bien, para el cual tenemos que la capacitancia es igual a la fórmula de carga entre diferencial de potencia, que es voltaje. Entonces aquí tenemos carga entre voltaje, es un capacitor. Y las unidades van a ser faradios. Y un faradio es equivalente a un coulomb sobre voltaje, que es lo mismo que tenemos aquí, ¿va? La carga se mide en coulomb y el voltaje se mide en voltajes. Y la capacitancia en faradios. Entonces, una vez que tengamos eso, nosotros podemos hablar de microfaradios, que es 10 a la menos 6, y lo reconocíamos con esta unidad. Y picofaradios lo vamos a reconocer con esta unidad, ¿va? Ya tenemos identificado esas condiciones o esas unidades y establecemos adicionalmente que cuando tengamos la aplicación de una capacitancia a través de una esfera, lo que vamos a aplicar es esta misma condición y lo único que nos va a cambiar es el diferencial de potencial. Entonces nuevamente tenemos carga entre diferencial de potencial o voltaje, que va a ser igual a carga entre nuevamente como que fuese una fuerza o una carga de la que estábamos aplicando en la unidad anterior, en la clase anterior. Es igual a la constante multiplicada por la carga entre el radio o la distancia de separación. Una vez que hacemos el cálculo, se eliminan las cargas y lo que nos queda es R entre K, o la distancia entre la constante que tenemos aquí. Y este resultado es igual a 4 veces pi multiplicado por esta variable que es la permitividad del espacio libre, que ya tiene un valor de 8.85 por 10 a la menos 12 coulomb al cuadrado dividido entre newton por metro cuadrado, multiplicado por R, que es la distancia. Una vez que tengamos eso, ya podemos verificar que podemos hacer el cálculo en los campos eléctricos. Siempre vamos a tener un campo eléctrico una vez que nosotros tengamos o definimos energía en cualquiera una de los elementos. Tenemos entonces el campo eléctrico, y el campo eléctrico va a ser igual a esta fórmula. Y esta fórmula la podemos despejar para verificar que podemos convertirla nuevamente en carga dividido entre la permitividad y el área. De aquí podemos hacer el despeje y ya sabemos nosotros que la diferencial de potencial o el voltaje va a ser igual al campo de energía multiplicada por la distancia. Y el campo de energía ya sabemos que es toda esta ecuación y la multiplicamos por la distancia. Entonces aquí tenemos el cálculo de campo eléctrico entre las placas. Al final podemos establecer que la capacitancia nuevamente va a ser siempre igual a la carga entre el diferencial de potencial. Solamente que cuando estamos hablando de esta parte vamos a tener que hacer este cambio. Entonces va a ser Q entre toda esta parte que tenemos establecida, que va a ser la carga por la distancia dividido entre la permitividad por el área. Una vez aplicando esta ecuación, miramos que se cancelan nuevamente las cargas y lo que nos queda es esta condición, que sería la permitividad por el área dividido entre la distancia, siempre y cuando sean campos eléctricos entre placas. Para todo esto podemos definir que establecemos una parte explicativa a través de un ejercicio. Dice el ejercicio que calcular los coulomb en la siguiente condición. Dice, un capacitor de placas paralelas tiene un área
de 2 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado y una separación de placas de 1 milímetro. Encontrar o calcular la capacitancia. Como la fórmula de capacitancia ya la tenemos definida, entonces capacitancia va a ser igual a la permitividad multiplicada por el área dividida entre la distancia. Este es un valor ya conocido porque es una constante. Tenemos 8.85 por 10 a la menos 12 por el área que ya nos da el ejercicio, 2 por 10 a la menos 4, y la distancia, que es 1 milímetro, que tenemos que pasarlo a metros, 1 por 10 a la menos 3. Haciendo solo ese cálculo nos da 1.77 por 10 a la menos 12 faradios. Y volvemos aquí en esta parte, ¿no? Ya sabemos que 10 a la menos 12 es igual a picofaradios, entonces ya podemos escribir que esto es igual a 1.77 PF, que no significa picofaradios. Pueden hacer la continuidad del ejercicio y pueden hacerlo con esta separación. Hagan el mismo ejercicio con la separación de 3 milímetros y la respuesta tendría que ser 0.590 picofaradios.